cantos, las alabanzas y por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración antes de empezar en esta mañana. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta nueva mañana. Señor, te pido, Señor, esta mañana que nos prepares. Señor, me pongo en tus manos, Señor, para poder, Señor, ser útil para esta enseñanza en esta mañana, Señor. También que cada corazón reciba, Señor, y pongan atención, Señor, a este estudio de esta escuela dominical, Señor. Lo ponemos en tus manos, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, enseñándonos, iluminándonos, para poder, Señor, aprender más de tu palabra. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Póngase en su asiento, siéntese. Y vamos a continuar con la segunda unidad, que ya casi es el penúltimo estudio en este domingo. Ya no nos falta uno más para concluir lo que es la introducción al Nuevo Testamento, que es la lección número 12 que nos corresponde para este día. Espero que hayan leído la guía en su casa para que puedan entender un poco mejor el mensaje o la enseñanza en esta preciosa mañana. Acuérdense que el domingo pasado introducíamos a las primeras 9 cartas que fueron dirigidas a la iglesia, y 5 de ellas que eran cartas pastorales y personales, de la cual el hermano abrió en esta mañana con 2 de Timoteo capítulo 2, donde le dice Pablo que no tema, que siga adelante, que se esfuerce. Y también ahí le dijo que algunos no iban a creer en su evangelio porque era un pastor joven, pero que él siguiera, que se aferrara a lo que había aprendido. Así es de que hay que aferrarnos a la palabra de Dios. Si usted viene preparado en esta mañana para darle honra y gloria a Dios, déjeme decirle que Dios se agrada porque trae esa sed de aprender de su palabra. La lección que nos corresponde para el día de hoy está aquí en el capítulo 12, en la lección número 12. Dame mis lentes por ahí, ¿no? Aleluya. Y se trata de las otras cartas del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esas cartas? Como digo, ya vimos las primeras el domingo pasado y eran 14, excepto la carta a los hebreos, que los teólogos tienen siempre un debate tocante a eso, que unos se la otorgan al apóstol Pablo, otros que es desconocido, pero Hebreos es algo muy importante, de la cual nos instruye para que nosotros podamos entender las otras cartas que siguen. Si Hebreos lo ponemos en las cartas que fueron escritas por diferentes escritores, entonces vamos a ver que son 8 cartas, de las cuales se conocen como epístolas o cartas, como usted quiera llamarle, generales. Algunos se las otorgan a Hebreos a Pablo, otros que es desconocido. En este caso aquí la están otorgando a esto que es desconocida, la carta. Si es así, entonces son 8 cartas que nos corresponden para este día, y no podemos nosotros cubrir todo ese tiempo. Simplemente es una introducción a lo que es el Nuevo Testamento. Así es de que usted ponga mucha atención en esto para que pueda aprender algo de lo mucho que nos enseñan estas cartas. Estas cartas de Hebreos y las que siguen, pues es Santiago, y luego 1 y 2 de Pedro, y 1 y 2 y 3 de Juan y Judas. Esas son las 8 cartas que les vamos a dar una pasada aquí conforme está en este comentario. Y dice así, para empezar, acuérdese que dice otras cartas del Nuevo Testamento, ya las mencionamos ahorita. La verdad central dice así: la palabra de Dios describe la vida cristiana. Y si usted lee parejo
el verso que está, el versículo clave en 2 Pedro capítulo 1 y verso 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Por haber huido, o sea, de todo lo que hay en este mundo, por causa de las concupiscencias. Entonces, la verdad central dice: la palabra de Dios describe la vida cristiana. Ahí nos enseña, es por eso que las cartas nos enseñan doctrina, cómo nosotros deberemos de conducirnos como hijos de Dios. Ahora, para empezar, dice allí, el Nuevo Testamento tiene 8 cartas que no fueron escritas por Pablo. Ahí ya sabemos, estamos incluyendo la carta a los Hebreos. Dice, estas a menudo se denominan epístolas generales. 3 fueron escritas por Juan, 2 por Pedro, una por Santiago y el hermano del Señor, y otra por Judas, también un hermano de Jesús. Este escritor de Hebreos es desconocido y es un tema de debate entre los teólogos, pero el mensaje de Hebreos es crucial para nuestro estudio del plan redentor de Dios. Es esencial. Es por eso que, aunque sea desconocido su escritor o autor, este es esencial. Esta es la base que divide las 9 cartas que son dirigidas a la iglesia y las otras 5 que son cartas pastorales y personales. Y estas cartas son conocidas como cartas generales. Entonces, dice más abajo, aquí en actividad inicial, ¿cómo se reconoce a un cristiano? Y luego dice una pregunta abajo, dice, la fe no es una cualidad visible, pero se puede mostrar de manera tangible e intangible. ¿Cómo pueden los no creyentes ver la fe en la vida de sus amigos, seres queridos, compañeros de trabajo y vecinos que son creyentes? Es decir, la pregunta en la actividad inicial dice, ¿cómo se reconoce a un cristiano? ¿Cómo vamos a reconocer a un cristiano? O sea, una es por nuestros hechos, por nuestras obras y también por nuestra manera de hablar. Esas son 3 cosas muy importantes que resaltan y nos dan luz para saber realmente cómo podemos conocer o cómo se conoce un cristiano. Al verse, luego se conoce que es cristiano. Una vez, en aquellos años que me echaron para Camargo, hace muchos años, unos 20 años atrás, estábamos comiendo, eran dos muchachos más que nos echaron juntos, que nos conocimos, eran varios, pero nos conocimos, aquí nos conocíamos aquí en Las Lomas, y llegamos a la ciudad de Camargo y fuimos a comer a un restaurante por ahí. Cuando nos sentamos a comer al restaurante, le dije a los muchachos, le dije, vamos a hacer una oración por la comida que Dios nos da. Y nos pusimos a orar, pero luego de repente se para una persona, así estaba retirado en las mesas, y lo miré que fue rumbo a donde se paga la comida, y luego se quedó mirando, y yo también me le quedé mirando así, y luego se fue, de vuelta se sentó a la mesa, y luego se para de la mesa y viene para acá. No sé si esta persona nos vio cuando estábamos orando, sino que yo vi que nomás se vino de la mesa, pero al parecer acababa de entrar, porque fue como a pedir por ahí.
Y luego dijo, ¿es cristiano? Le dije, tú también, ¿verdad? Por la manera de, a veces, nuestro comportamiento, hasta en veces hasta en lo físico, hermano, muchas de las veces hasta en los modos, a veces sacamos que tienen algo de cristianismo, vamos a usar esta palabra, porque algunos son creyentes de otras doctrinas, pero conocía del Señor. Entonces, de esa manera nosotros podemos ser la luz de aquellos que no conocen. O sea, que nos conozcan realmente que somos cristianos. ¿Se imagina usted si nosotros vamos a comportarnos diferente como los del mundo, delante del mundo? Entonces, esto no le agrada al Señor, no le agrada a Dios. Nosotros deberemos ser cristianos verdaderos, cristianos que en todo lugar que pisemos, que nos conozcan que somos cristianos. No le dé vergüenza orar por su comida, no le dé vergüenza compartir del Señor cuando haya oportunidad, porque eso es lo que Dios le agrada. ¿Ok? Entonces, de esa manera, por nuestros comportamientos, se me quebró, no sé por qué. Voy a hacerle así, ay, Señor. A ver si hay unos por ahí en la... Aleluya. Por nuestros comportamientos, nuestros hechos, se conoce el cristiano. Ok. Sigue diciendo. Gracias. Sí. Veo mejor todavía. No muy mejor, pero sí miro. Dice abajo, donde sigue de la pregunta inicial que acabamos de hablar, dice: este estudio considera importantes enseñanzas de las dice, de la epístola de Santiago, Pedro, Juan y Judas y el libro de Hebreos. Después de 2 estudios sobre las epístolas del apóstol Pablo, el enfoque que aquí se centra en estas de otras dentro del círculo de líderes en la iglesia primitiva. Sin embargo, el mensaje es el mismo. Jesucristo es nuestro Redentor y por medio de la fe en Él podemos reconciliarnos con Dios. Esa relación cambiará nuestra vida. El espacio no permitirá tratar exactamente el trasfondo de cada libro, por lo cual será útil que tenga a la mano una Biblia de estudio o un comentario. Fíjese lo que esto es para que nosotros en las casas podamos nosotros leer la palabra de Dios, para poderla entender mejor. Ok, vamos a la parte, ¿está bien el reloj, verdad? Sí. Ya que es lo que, para ir tanteándolo. Vámonos a la primera parte. Dice, la preeminencia de Cristo. Hebreos, dice, comienza con la verdad de que Jesús es Dios y digno de adoración, como nos lo dice Hebreos capítulo 1, del 1 al 4. Vamos ahí a leer qué nos dice la carta a los Hebreos. Sí. Hebreos capítulo 1, del 1 al 4. Dios habiendo hablado de muchas maneras y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en otros posteriores días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó hebreo de todo, Heredero de todo. y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma
fíjese lo que nos dice su punto número 1. Dice, Jesús es el Hijo de Dios. Es lo que acabamos de leer, lo que Hebreos está narrando. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios porque fue superior a todo, hermano. Así es de que con la certeza y la seguridad de que Él es el único. Él fue el principio y es el fin, hermano. Así es de que no tenemos otra cosa. También allí, Hebreos 3 del 1 al 6 nos habla de eso, pero vamos a seguir aquí con lo que sigue en el comentario. Dice, Dios siempre ha hablado a la humanidad. En el Antiguo Testamento, los fieles mensajeros comunicaron de diversas maneras la palabra proveniente de Dios. Sin embargo, Dios ahora ha hablado a través de ¿quién? De su Hijo. Dice, Cristo es la palabra definitiva de Dios al ser humano. Cristo es la definitiva palabra. Cristo es todo. Es por eso que nosotros deberemos de otorgarle al Señor todo, porque Él fue el que pagó el precio por nosotros. Él es el único digno de adorarle. Claro que Dios es nuestro Padre, pero es porque muchos desminimizan el poder. Vamos a ver en una pregunta que siga a continuación, de que muchos conocen a Cristo como Hijo de Dios nada más, pero no lo conocen como lo conocemos nosotros, que Él es nuestro Dios. Es el Hijo de Dios, pero es nuestro Dios todopoderoso. Así es de que Él es todo, en todo y para todo. Dice, la creación se manifestó por el Hijo y Cristo fue constituido heredero ¿de qué? De todo, hermano. De Él son todas las cosas. Usted le pertenece a Él, yo le pertenezco a Él. Él es el resplandor de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios está en Él. Fíjese bien, su representación de Dios es exacta, plena y completa. No le falta nada. Una vez cumplida su obra de expiación del pecado, se sentó a la diestra del Padre. ¿Le puede dar un aplauso al Señor en esta mañana? Por eso en su punto número 1 nos dice claramente que Jesús es el Hijo de Dios, pero a pesar de todo, Él, lo vamos a ver, que Él es nuestro Dios. Él es todo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús es superior a los ángeles. Nos menciona el capítulo 1 de aquí de Hebreos. Y el capítulo 3 nos habla que es superior a Moisés, hermano, que fue un siervo fiel en la casa de Dios. Vamos a Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. ¿Ya lo tiene usted rápido? No me sale aquí. No así a su siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Dónde era fiel? En toda su casa. Pero aún Cristo es superior a Moisés. Ok, y era fiel en toda su casa. Pero ¿qué dice abajo en el comentario? No se pierda en el comentario, que es muy importante. Dice la frase apóstol y sumo sacerdote. ¿Qué dice? Se refiere a la preeminencia de Cristo. Los apóstoles representaban a Dios ante el pueblo y los sacerdotes representaban al pueblo ante Dios. Solo Jesús cumplió ambas funciones. Antes los apóstoles cumplían una función, hacían una función, y los sacerdotes hacían otra. Los apóstoles presentaban a Dios a la humanidad, venían presentándole a Dios a la humanidad, pero los sacerdotes llevaban al pueblo a presentarlo delante de Dios. Pero Jesús hace las dos funciones. ¿Por qué? Porque a Él se le dio todo.
como apóstol, como sacerdote, Él nos está representando ahora delante de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Así llegamos a la primera parte, al subpunto, al primer subpunto, y dice la pregunta así, ahí dice participación. ¿Qué concepto de Jesús tiene el mundo no creyente y cómo se compara esto con quien nosotros sabemos que es Él, o sea, que es Jesús? Si alguien quiere decir algo. ¿Qué concepto de Jesús tiene el mundo no creyente? Y luego lo segundo dice, ¿y cómo se compara esto con quien nosotros sabemos que Él es? ¿Cómo lo tiene el mundo? Habíamos hablado ahorita más atrás de esto. El mundo lo conoce como hijo de Dios. Hasta allí nomás. Otras doctrinas dicen que es nuestro hermano mayor. Y le están quitando el poder que Él merece o que Él es. Entonces, nosotros, ¿cómo lo estamos conociendo? Nosotros lo estamos conociendo como hijo de Dios, pero también como Dios mismo. Porque Él está haciendo dos cosas muy importantes. Él es nuestro sacerdote también, pero también como apóstol, que antes los apóstoles, les digo, llevaban la palabra de Dios a la humanidad, y los sacerdotes era al revés, llevaban al pueblo ante Dios. Pero qué tremendo, hermano. Qué tremenda la palabra de Dios, la enseñanza de esta mañana. Entonces, la primera parte, como dice, el mundo lo conoce como hijo de Dios, pero nosotros como Dios mismo, hermano. El cristiano no tan solo lo conoce, tan solamente el hijo que vino aquí en el pesebre y aquel tiempo, sino que lo conocemos, que es Dios mismo encarnado. Cuando Jesús nació en el huerto del Edén, que ya se están llegando las fiestas navideñas y hablar de los temas del Señor Jesús, acuérdese que cuando Él nace en el pesebre, la noticia que se extendió luego dijeron que la Virgen María había tenido un ¿qué? Todos lo sabemos. Había tenido un hijo. Hoy cuando alguien se alivia, por ejemplo, mi hija acaba de tener a luz, y por lo regular decimos, tuvo a luz un bebé, un niño, una niña. Pero en el caso de Jesús dice que María tuvo un hijo. ¿Por qué? Porque Él ya vivía desde antes, era hijo de Dios. Pero tuvo que Él a venir a nacer en un bebito para poder entendernos ahora nosotros que Él también fue hecho carne para que llevar el peso del pecado que teníamos que pagar nosotros. Entonces, por eso Él tuvo que hacer, pero dice que dio a luz un hijo. Un hijo, cuando dice yo tengo un hijo, ahí no está hablando específicamente qué edades tiene. Yo tengo un hijo. Y luego nos dicen, ¿qué edad tiene? Pues tiene 10, tiene 15, tiene 1. Pero esto nos trae, hermano, de que Él ya era de antes de la fundación del mundo, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Seguimos con el punto número 2. Dice, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Amén. Él es nuestro sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote, Jesús es superior al sistema levítico porque su sacerdocio es permanente. Fíjese bien, el mandato de los sacerdotes levíticos finalizaba con la muerte, pero Jesús es eterno. La salvación que Él proporciona es inclusiva. ¿Qué quiere decir inclusiva? Sigue diciendo más adelante, no es solo la limpieza temporal de la culpa por el comportamiento pecaminoso.
Y luego sigue diciendo abajo, por su carácter santo, sin mancha, apartado del pecado, Jesús es superior al sistema levítico. Los sacerdotes estaban sujetos a las debilidades humanas, así que día a día debían ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por la del pueblo. Jesús ofreció su cuerpo como un sacrificio completo de una vez por siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso arriba donde le leí ahorita que dice la salvación que Él proporciona es inclusiva. O sea, incluye varias cosas. Incluye todo el paquete completo. No nos falta nada. Él lo pagó todo. Él fue el sacrificio perfecto que se hizo para que todo el pecado, hermano, en Él fuera puesto y Él vencer la muerte, vencer el enemigo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que nos habla la parte número 1, que nos dice la preeminencia de Cristo. Alabado sea el Señor Jesús. Entonces dice más abajo en el comentario, dice, los sacerdotes levíticos ofrecían sacrificios de animales, granos, aceite, etc. Jesús se ofreció a sí mismo. Él fue tanto sacerdote como sacrificio. Su sacerdocio no fue a través del linaje de Leví, como nos dice el verso capítulo 7, del 1 al 11. Él fue sacerdote de la tribu de Judá. Ahí nos dice en esa porción de la Biblia. Por un juramento proveniente de Dios. Y nos sigue diciendo ahí en el 7, 14 al 22. Que el escritor cita en el Salmo 110 y verso 4. Dice, Melquisedec, a quien se menciona, fue antes que la ley y no era levita, sino rey de Salem, muy probablemente Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14 del 18 al 20. Vamos a ver qué nos dice Génesis. Génesis 14. Dice así, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hasta ahí dice ahí nos habla quién fue el sumo sacerdote. Dice que era la sombra de cómo iba a llegar Jesús a ser nuestro sumo sacerdote. Por eso Melquisedec era una sombra de lo cual en el futuro se iba a presentar, y eso fue cumplido cuando Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Hay una pregunta muy importante aquí. Dice, ¿cuáles son algunas maneras en que la gente intenta llegar a Dios que no es Jesús? ¿Y cómo debemos responder cuando habemos dicho intento? ¿Alguien quiere decir algo tocante a esta pregunta? Acuérdense que no estoy preguntando directamente, porque no me gusta preguntar directamente. Simplemente si alguien quiere comentar algo tocante a estas preguntas, las preguntas son muy importantes. Por algo están aquí. A través del sacrificio, a través de las ofrendas.
Acuérdense que un sacrificio en el Antiguo Testamento no era simplemente un cordero, un animal, sino que había otra clase, como decíamos en su punto número 1, era también de grano, de todo lo que se cosechaba. Entonces, parte de esos sacrificios. Por ejemplo, hoy día Jesús, cuando antes de irse dijo que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y cargue su cruz y sígame. Eso se toma como un sacrificio. Que nosotros como hijos de Dios, ahora que ya no estamos bajo esa ley, que estamos bajo la gracia, entonces nosotros deberemos de tomar lo que Jesús hizo en la antigüedad, en el pasado. Nosotros lo tenemos que tomar muy en serio. Porque fíjense, tales personas, ¿cómo lo catalogan a nuestro Señor? Vamos otra vez a la pregunta. ¿Cuáles son algunas maneras en que la gente intenta llegar a Dios que no es Jesucristo? Fíjese. ¿Podría ser negando a Jesús resucitó? ¿Mande? ¿Podría ser como negando que quiere llegar a Dios sin tomar en cuenta a Jesús, negando lo que han sido? Por ejemplo, la gente que es católica va a los lugares donde se pagan mandas, a la Virgen de San Juan, a la Virgen de Guadalupe y todo, y van de rodillas. Dice el hermano, dijo que hay sacrificios que se hacían antes que son tolerados o son apoyados por Dios. Cuando nosotros nos esforzamos, como le decía el padre a su hijo Timoteo, espiritualmente hablando, que se esforzara, es como un sacrificio. Pero la pregunta aquí dice, ¿cuáles son algunas maneras de la gente que intenta llegar a Dios sin que Jesús esté en la escena? Por medio de los santos. O sea, de la muerte, ahora que reina la muerte más que los santos. O sea, porque ¿qué es lo que hacen esa gente que va a pagar las mandas? Está un santo enfrente. ¿Por qué los santos los convierten en santos cuando mueren, hermano? Y no cuando están vivos. Nosotros somos santos y estamos vivos. ¿Sabe? Un santo es aquellos que no hacen males. Así es de que si nosotros somos cristianos y si somos santos no tenemos que hacer males. Y estamos vivos, el privilegio que nos da Dios. Sino que estas doctrinas, estas creencias los hacen santos cuando están muertos. ¿Por qué? Porque no hacen nada, son unos santitos, no hacen maldades y les adoran equivocadamente. Porque los veneran santos cuando mueren, eso sí, tienen mucha razón porque no hacen nada, son unos santitos. Ahí uno dice, tú como santo porque no haces nada. O sea, sus maneras equivocadas. Entonces mucha gente quiere llegar a Dios sin tener a Jesús en la escena. Eso es lo que pasa. Esa es la pregunta que nos habla. Entonces, por eso Jesús es nuestro sumo sacerdote, en el cual nosotros tenemos que reconocerle, que la iglesia le reconocemos. Ahora, lo segundo de aquí. ¿Y cómo debemos responder cuando vemos dicho intento? O sea, cuando vemos que unas personas quieren llegar a Dios y que nosotros sabemos que no es la manera correcta. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Nosotros tenemos que decirle que solamente la manera correcta es Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo esta pregunta, porque Él es nuestro sumo sacerdote, lo que habla en su punto número 2. O sea, no hay otro que haya pagado el precio. Había gente, mucha gente da la vida por alguien, pero esa gente muere, con todo su corazón lo hacen, pero después ya no vuelven a resucitar. Pero Jesús fue quien murió y resucitó. Venció la muerte, bendito sea el nombre de Dios. Entonces nosotros que conocemos de la palabra de Dios tenemos que decirle a esa gente, cuando vemos esto, ¿sabes de qué?
no son los santos, no son los ídolos, sino que es el Señor quien pagó todo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué tanto sacrificio si todo eso es en vano? Parte número 2 dice la provisión de la fe. Su punto número 1 de ahí de la parte número 2 dice: la fe produce buenas obras. Ya ve, aquí nos está aclarando un poquito, porque mucha gente quiere ganarse el cielo con hacer buenas obras. Y las buenas obras vienen cuando nosotros ya somos transformados, somos cambiados. Entonces ahí es cuando Dios mira los esfuerzos, los sacrificios, porque esta gente quiere hacer los sacrificios antes de obedecer y creer en realmente quién pagó el precio por nosotros. Entonces aquí es diferente, empieza a hablar que ya cuando empieza a contar lo que nosotros como hijos de Dios hacemos delante de Él. La fe produce buenas obras. Santiago, capítulo 2. Y 14 al 26. Si alguien lo tiene rápidamente para irle avanzando por aquí. Dice el verso 14, de ahí Santiago capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? Obras. Esa es una pregunta muy importante. ¿Podría la fe salvarle? Fíjese, buena pregunta aquí. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podría la fe salvar? Si un hermano o una hermana está desnudo, tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice, así también la fe, si no tiene obras, es que es muerta en sí misma. Hasta ahí nos vamos a quedar para avanzar en el comentario. Que no se le olvide eso. La fe, si no tiene obras, es muerta. Santiago define en el comentario la fe salvadora. ¿Qué significa profesar fe en el Evangelio? Santiago 2:14 dice, comienza con preguntas que anticipan una respuesta negativa, ya que quiso mostrar que la fe, ¿qué dice? Sin obras, ¿qué dice? No salva. Por eso es lo que dice que es muerta. Es decir, si nosotros tenemos fe y no tenemos obras, estamos muertos. Es lo que está diciendo la palabra aquí, en el texto que acabamos de leer. Aquí es lo que el comentarista está diciendo, que sin obras nos quedamos en el... Voy a leer otra vez adelante del 2:14. Dice, comienza con preguntas que anticipan una respuesta negativa, ya que quiso mostrar que la fe sin obras no salva. Presentó varias ilustraciones, la primera de las cuales es la impactante respuesta a una persona necesitada. Tal fe, desprovista de cualquier ayuda material como ropa, alimentos, no logra nada. O sea, estamos hablando de las personas que quieren ganarse el cielo con obras que hacemos. Pero ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué le aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? O sea, por eso la iglesia está bendecida. La iglesia es una iglesia que no le falta nada cuando valoramos la palabra de Dios.
La palabra de Dios es rica, enriquece. Más que nada, no tratar de buscar las riquezas materiales, primeramente las riquezas espirituales. Mateo 6:33 dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, es decir, las que están ahí escritas, serán añadidas. Bendito sea el nombre de Dios. ¿De qué aprovecha? Hay mucha gente que tiene buena voluntad y hace buenas obras y se les agradece. Y Dios aún a veces los bendice. Pero ¿qué pasa con su vida? Todo lo que hacemos, buenas obras, Dios las paga para atrás. Pero ¿qué de la vida? Si no tenemos a Cristo, si nosotros queremos buscar a Dios por medio de lo que hacemos, entonces vano es. Pero si nos salva es para hacer, es decir, cuando las obras cuentan en lo que hacemos para Dios, bendito, para los demás, para nuestro prójimo. Si vemos a alguien que necesita y nosotros podemos ayudar, entonces eso es bueno. No trate de ayudar cuando su vida espiritual está apagada o está muerta, porque eso no le va a ayudar. Eso no nos va a salvar. Hace tiempo, bueno, nosotros íbamos a otra iglesia, y había un matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio, ¿verdad? Que eran los dirigentes de ahí de la iglesia, después del pastor. Y toca que aquí estamos un testigo, ¿verdad? Íbamos por la calle Camargo, que hay un señor en una bicicleta y llevaba una abuela que estaba vieja y las tocó las de él. Y me paro yo para ver qué le había pasado todo el Señor. En eso estoy yo con el Señor y van pasando los sí. Pasaron a aquellas personas y no se pararon. Ahí como si fuera conmigo todo. Pues nosotros que estoy aprendiendo y todo. Si eres los evangelistas de ahí, los líderes. No se pararon.